Señores, vienen lloros. Espero que no vengan lloros, pero está muy difícil el teatro. Este teatro, y bienvenidos a la guía, tiene los elementos crío, electro, o sea, superconductor. A día de hoy es, junto con el cristalizado, la peor reacción y la que menos se utiliza a día de hoy. Pero no solo eso, sino que el tercer elemento es el elemento anemo. Es decir, hay torbellinos crío y torbellinos electro. Y las tarjetas, por último, no es que haya una tarjeta mágica como la Herboescarcha de Dendro con crío que nos da las alas de forma fácil, sino que de verdad hay que pensarse los equipos y además al final del todo nos ponen el gato que hay que congelar y una vez lo congelas le das algo que rompa el hielo, bien con un mandoble, con electro, con otras reacciones, cae y le puedes stunear. Es bastante difícil porque es complicado llegar con los personajes adecuados, no solo para congelarle, porque hay crío y hay mucho crío, va a sobrar, sino para hacer el DPS suficiente y tener que bajarle porque es el último boss del piso 10. Así que prepárense, que les va a servir muchísimo la guía este teatro para no perder ni las protogemas valiosísimas para Notcry, para Flins, para Lauma o para el mismo banner actual de Citrally o Inefa, que ha pasado de ser un full skip para todo el mundo a que esté entrando en pánico la comunidad sabiendo lo fuerte que puede llegar a ser con Flins, y para que no perdáis la escarcha, porque os vendrá muy bien para dejar perfectos a vuestros nuevos personajes de Natlan. De Notcry, perdón. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar todo el vídeo, el canal y apoyar tantísimo. Recordad que no os cuesta nada, es gratis, que ahora hay un nuevo sistema de puntos en YouTube y cuantos más puntos más recomendáis el canal, así que gracias por todo ello. Y recordad que entráis gratis en el sorteo de una bendición lunar una vez al día, solo por apoyar de forma free to play. Gracias, bienvenidos invitados a los directos que estaré pasando vuestros abismos, así que el link aquí abajo en la descripción y seguimos viendo gameplays de los nuevos personajes de Notcry. Que aprovechen si estáis comiendo y gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más y vamos con la guía del nuevo Teatro Fantasía. Pues bien, muy fácil. Muy fácil no, está complicado. Pero dentro de lo complicado os explico todo lo que tenemos que saber. Bien, lo primero es que, como dije, los elementos son complicadísimos y que no hay una tarjeta que resuelva todo. He intentado hacer algunos runs y he probado muchas cosas en el tiempo que me da porque los editores tienen que este mismo día editar el vídeo y son unos cracks. Un saludo a los editores, Aurelia Tuma. Pero no hay trucos mágicos. Básicamente es lo siguiente. Número 1. Intentar siempre que los pisos 1 y 2 se bajen con los personajes de prueba, poniendo en este caso un cuarto personaje vuestro bien construido. 3 de prueba, 1 construido. Hoyovers toma datos de todo lo que hemos hecho anteriormente, los utiliza a vuestra contra siempre, y antes se podían pasar el piso 1 y 2 con personajes de prueba full, y cada vez lo están complicando poco a poco para que al menos tengas que usar un rayito de un personaje tuyo construido. Ahora, si os han prestado una Inefa de electrocargado lunar, recordad que los dos hidros de este teatro que se pueden como invitados usar son Nubilet y Shinkyu. Si tenéis una Inefa, tratar de usarlos con Nubilet y Shinkyu, sobre todo con Shinkyu, porque Nubilet tiene daño de por sí solo para los bosses. Luego, el piso 3. Llegamos a lo primero, que creo que no es tan complicado, pero ya lo sabéis, es un boss, es el pollo. Guardar una Fischl, porque Fischl se puede usar y están los invitados iniciales también. Guardar una Fischl o intentar sacar las tarjetas cualquier electro, sobre todo Cookie por los multihits de la ulti, porque sabéis que el pollo, si le llenáis la barra electro, cae enseguida. Cae mucho más rápido incluso si combináis con Najida, pero como puedes entrar a Cookie, os recomiendo guardar a Cookie para jugarla con Najida y también un hidro para jugar Hyper Bloom contra algunos bosses. Son tips iniciales muy buenos. Así que el pollo, si lleváis a Fischl principalmente, va a caer la barra. Creo que sin siquiera gastar carries poderosos vais a bajar al pollo porque tiene poca vida. Luego, el piso 4, otro punto de inflexión que siempre en los teatros es igual. Es el monolito para defender. En este caso hay anemos. Hay Sakarosa, Kazuha, Venti e incluso Lanjan, que con la ulti junta más o menos bastante bien, la verdad. Así que aquí intentar usar uno de ellos para utilizar alguna tarjeta de enemigos como los ladrones de tesoros, que por ejemplo estoy usando yo con Venti y se juntan, y no tiene más misterio tampoco, pero ahora vamos muy fácil. Luego, el piso 5 es aleatorio, así que intentar
buscar la tarjeta que más os facilite con vuestros personajes y la maquinaria. La maquinaria no es que tenga un truco de elementos, lo que tiene es una fase donde invoca a los bichitos, ya la conocéis, los tira al suelo los cubos, tenéis que ir por el cubo que más brille, derrotarla y luego terminar de bajar la maquinaria. Aquí necesitáis daño, así que el DPS más fuerte que hayáis guardado, Ayaka principalmente, si os la han prestado, la tenéis en la cuenta, va aquí, porque necesitáis DPS y DPS muy fuerte. Luego, siguiente piso de transición y siguiente boss, el Oni. El Oni también, al igual que actualmente con el boss crío, que es la pesadilla y el dolor de cabeza de muchos jugadores de Genshin que no tienen crío, el Oni fue el dolor de cabeza en su momento de muchos jugadores porque te one-shotea y te pega con crío. Así que escudos crío como Diona, Layla, que además el propio piso, el propio teatro te las brinda, y tiene resistencia a crío y a Nemo. Sí, señores. El Oni, este señor de aquí, que es el boss del piso 8, tiene resistencia a crío y a Nemo, que son dos de los elementos del teatro. Pero es importante que os lo diga como tip, porque hay que llevar o bien un carry electro y mucho escudo, o bien el propio Nubilet. Yo lo bajo con Nubilet y para colmo llevé a Inefa justo ahí, jugué electrocargados lunares y pues bajó volando prácticamente el señor. Pero aquí es importante que no hayáis gastado algún carry electro o algún carry hidro y vayáis contra este señor que tiene resistencia casualmente a Nemo y crío. Aquí no se usa Skirk, no se usa Grizzly, no se usa Ayaka. Y aquí habréis guardado seguramente carries o los habréis gastado anteriormente, pero bueno, si tenéis una Skirk, que es lo más poderoso actualmente de este teatro, os recomiendo guardar a Skirk para el gato. El gato, ¿qué mecánica tiene? También la que ya conocemos. Hay que llevar como mínimo un crío para que se congele y una vez esté congelado hacerle algo que rompa el hielo, que puede ser o bien mandoble, o bien un descendente, o bien superconductor, el superconductor lo rompe, o bien un golpe piro, que le metes un derretido y también le rompes el hielo. Es decir, es relativamente sencillo bajarse al gato llevando un crío. La cuestión es, como es el boss último del piso 10 del teatro, tiene una burrada de vida, tiene millones de vida, tiene muchísima, con lo cual aquí tenéis que guardar a vuestro mejor carry. Si bien es Nubilet, con muchas tarjetas, aunque creo que tiene un poco de resistencia a hidro y no hay tarjeta de reducción de resistencia a hidro. Si bien es un carry crío, y aquí sí gastar todas estas tarjetas del torbellino crío para que os dé mucho más daño al crío, como Skirk, Ayaka, etc. Ayaka tiene muy fácil pegar toda su ulti al gato porque se queda tirado en el suelo, pero sobre todo el crío. Intentar llevar crío continuo, Scoffy, Skirk, Ayaka, Grizzly, Rosaria, Kaeya, Diona, todo lo que podáis y un carry súper poderoso para bajaros al gato. Más o menos siguiendo estos tips que son fáciles tenéis el teatro. ¿Cuál es el problema? Que en otras ocasiones con los elementos que te dan y las reacciones que se ejecutan, casi todos los pisos tienen una facilidad, tienen digamos una pequeña ventaja, un bonus. En este caso, no. Las tarjetas no están mal. La del torbellino crío creo que es la mejor. He probado la del torbellino electro y la del superconductor. Son malísimas, aunque te dan más daño, obviamente son malísimas. Y la realidad es que se complica porque llevando equipos raros sin reacciones contundentes, todos los pisos se siente que no son tan sencillos como otros teatros, que pones 3 chingaderas al azar y te pasas los pisos. En este caso, no. Hay que guardar muy bien los carries para cada piso y cada boss, hay que guardar muy bien los soportes, hay que saber usar las tarjetas, hay que intentar llenar el máximo de personajes para que os den el máximo bufo, que cuando tienes 4 personajes extra después de 22 hasta 26, te dan ese bono extra de vida, 400 de ataque, 400 de defensa, creo que te da maestría también. Hay que intentar maxear todo eso porque este teatro la dificultad que tiene es los elementos, los enemigos y que las salas no se siente que caigan rápido como la mayoría de teatros. Se siente que pesan, se siente que están complicadas. En mi caso, incluso con una cuenta como la mía, se siente que las salas no son imposibles, pero se ve el reflejo de que sé que le va a costar a muchísimos jugadores. Se nota en mi caso que creo que a mucha gente se va a quejar de que no va a poder sacar las salas o no va a poder llegar al último piso. Y por último, y para finalizar este vídeo del teatro, buenas noticias con el teatro. Os lo contaré en otro vídeo más adelante, pero añaden 2 funciones más al teatro. Número 1... habrá 2 pisos más hasta el piso 12 con más recompensas de protogemas, pero te van a obligar a meter 26 personajes construidos hasta un máximo de 30 con los 4 extras. Y también hay una mecánica nueva en el teatro de dentro de los 12 pisos o 10 en la dificultad sensacional, un evento aleatorio que aparece que puedes hacer en cualquier momento y que te da, no sé si son unos coleccionables o aún no han enseñado exactamente qué recompensa da,
pero se ven unas cartas y las cartas como que al principio no puedes tener todas esas cartas y a lo mejor cada carta te desbloquea alguna mejora o alguna cosa así. Lo veremos en el futuro y os contaré más en otro vídeo y esto viene para Notcry, para la 6.0. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el vídeo del canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.